En este apartado veremos cómo importar archivos de texto a R con el paquete readr, el cual es parte del ecosistema Tdiverse. La mayoría de las funciones del paquete readr están destinadas a convertir archivos en formato tabular en data frames. readcsv lee archivos en que las columnas están separadas por comas. readcsv2 lee archivos separados por punto y coma, comunes en países donde la coma es usada para separar los decimales en los números. readtsv lee archivos separados por tabuladores. readdelim lee archivos separados por cualquier otro delimitador. readfwf lee archivos con un ancho fijo. Y readtable lee un tipo de variación de archivos con un ancho fijo donde las columnas están separadas por espacios en blanco. El prototipo de las funciones del paquete readr es similar excepto que únicamente cambia el sufijo del tipo de archivo que queremos importar. Además, comparten los siguientes argumentos y valores por defecto. El argumento file es un vector de longitud 1 de tipo carácter con la localización de un archivo en nuestro equipo o bien una URL. Callnames puede ser true, false o un vector de caracteres con los nombres de las columnas. Si es true, la primera fila del archivo importado se usará para los nombres de las columnas. Si es false, los nombres de las columnas serán generados automáticamente. Si pasamos un vector de caracteres, los valores serán usados como nombres para las columnas. El argumento callTypes es usado para especificar el tipo para cada columna. Locale controla los valores como la zona horaria, codificación, puntuación decimal, notación exponencial y formato de fecha y hora. El argumento NA es un vector de caracteres usado para indicar los valores desconocidos. QuotedNA es un argumento para indicar que los valores desconocidos, entre comillas, sean tratados como valores desconocidos o como strings. Comment es un string para identificar las líneas del archivo que contienen comentarios. Trimws se usa para indicar que los espacios en blanco sean suprimidos en cada celda antes de importar el archivo. Skip se usa para eliminar un cierto número de líneas antes de leer los datos. Nmax indica el máximo número de registros para leer. GuessMax señala el máximo número de registros usados para predecir el tipo de columna. Y finalmente Progress muestra una barra de progreso. Estas funciones comparten la misma sintaxis. Una vez hemos dominado una, podemos hacer uso de las otras funciones sin dificultad. Para el resto de este vídeo nos centraremos en readcsv. No solo porque los archivos CSV son una de las formas más comunes de almacenamiento de datos, sino también porque una vez entendamos readcsv, podremos con facilidad aplicar nuestros conocimientos al resto de las otras funciones del paquete readr. El primer argumento en readcsv es el más importante, puesto que se trata de la localización del archivo que deseamos importar. readcsv usa la primera línea como nombre de las columnas, lo que es una convención generalizada. Existen situaciones en las que estaríamos interesados en modificar este comportamiento. En ocasiones existen unas pocas líneas de metadatos en la cabecera del archivo. Podemos hacer uso del argumento skip para descartar las primeras líneas. En otras ocasiones podemos usar el argumento comment para eliminar todas las líneas que empiecen con un símbolo específico. También podríamos encontrarnos ante la situación en que los datos podrían no contener columnas con nombres. En esta situación podemos hacer uso del argumento callnames igual a false para indicar a readcsv que no trate la primera línea como cabecera. Alternativamente podemos pasar a callnames un vector de caracteres que será usado para los nombres de las columnas. Otro argumento de gran utilidad es NA, que especifica el valor o valores que son usados para representar los valores desconocidos en nuestro archivo. Esto es todo lo que necesitamos saber para importar aproximadamente el 75% de archivos CSV que nos encontraremos en la práctica. Además, podemos fácilmente adaptar lo que hemos aprendido en esta sección para leer archivos separados por tabuladores con readcsv y archivos con un ancho fijo con readfwf. Por otro lado, cabe mencionar que readr proporciona un conjunto de funciones para realizar la tarea inversa, es decir,
Disponemos de un grupo de funciones que nos permiten escribir nuestros datos a archivos. Con write-csv podemos escribir nuestros datos a un archivo CSV. Con la ayuda de la función write-excel-csv, escribiremos un conjunto de datos a un archivo CSV preparado para ser importado por Excel. Con write-delim seremos capaces de escribir un conjunto de datos a archivos con delimitadores arbitrarios. Por último, con write-tsv escribiremos archivos delimitados por tabuladores. Antes de importar datos en R, es necesario además preparar nuestro entorno de trabajo en RStudio. Podríamos encontrarnos con un entorno que se encuentra atiborrado con datos y valores, que podemos borrar con la siguiente línea de código. La función rm nos permite borrar todos los objetos de un entorno específico. En el ejemplo pasamos como argumento la función ls. Esta función devuelve un vector de tipo carácter que nos proporciona los nombres de los objetos en el entorno especificado. Hay que mencionar además que, como vimos en vídeos anteriores, esta tarea podemos realizarla con facilidad en RStudio utilizando el icono de la brocha de la pestaña del entorno. A continuación, es importante conocer en qué directorio de trabajo nos encontramos, que podemos comprobar mediante la siguiente línea de código. Por último, si en el paso anterior confirmamos que nuestros datos no se encuentran en el directorio devuelto por la función getWorkingDirectory, debemos cambiar la ruta al directorio donde se encuentran nuestros conjuntos de datos por medio de la siguiente instrucción. Otro rasgo de RStudio es que nos facilita ambas tareas. Para conocer el directorio de trabajo podemos hacerlo desde el panel de archivos, haciendo clic en el icono More y seleccionando la función Go to Working Directory. Para establecer el directorio de trabajo o la ruta donde se encuentran nuestros archivos, navegaríamos por el panel de archivos hasta localizar nuestro directorio o conjunto de datos y utilizaríamos la opción Set as Working Directory. Importar datos a R es una etapa indispensable en el análisis de datos. Sin embargo, en ocasiones puede llegar a ser un trabajo laborioso. Para facilitarnos esta tarea, RStudio incluye características para importar datos de archivos de tipo CSV, Excel y programas estadísticos. Podemos acceder a la funcionalidad de importar datos desde el panel del entorno. Los importadores están agrupados en tres categorías: archivos con datos delimitados, en el que podemos usar el paquete base o readr, archivos Excel y archivos de programas estadísticos. Nosotros utilizaremos el paquete readr. El importador CSV proporciona soporte para importar archivos desde nuestro equipo o una URL, cambiar el tipo de columna, eliminar o incluir columnas, renombrar el dataset, eliminar las primeras n columnas, usar la primera fila como cabecera, eliminar espacios en los nombres, cambiar el delimitador para las columnas, seleccionar el encoding y, por último, seleccionar identificadores para valores desconocidos. Por ejemplo, para importar el archivo de tipo CSV con los nombres más frecuentes de los recién nacidos en el año 2016 en España, descargado desde el Instituto Nacional de Estadística, lo haríamos del siguiente modo. El código necesario para realizar la tarea es el que se muestra a continuación. Primero cargaríamos el paquete readr. A continuación, mediante la función readDelim y pasándole valores a los argumentos, importaríamos los datos a un dataframe. Y por último, mediante view, podríamos inspeccionar el resultado en el visualizador de datos. Por otro lado, y mediante la funcionalidad que nos ofrece RStudio para importar datos, podríamos realizar esta tarea con facilidad, como se muestra a continuación. En primer lugar, seleccionaríamos la ruta o URL de nuestro conjunto de datos. A continuación, indicamos el tipo de delimitador, que en nuestro caso se trata de punto y comas. Como podemos observar, existen 4 filas, una con el título, otra vacía, otra para indicar que los datos están agrupados por sexo y una cuarta para el total. Podemos eliminar estas filas introduciendo en la casilla Skip el valor de 4 para que elimine estas filas antes de importar nuestro conjunto de datos. Puesto que no tenemos nombre para nuestras variables, deseleccionaremos la casilla de verificación First Row as Names. Además, podemos observar que la tercera columna no contiene valores. Podemos eliminar la columna del siguiente modo.
Para hacer sencillo el ejemplo y puesto que los datos están agrupados por sexo, vamos a importar únicamente los datos correspondientes a los niños. Como hemos visto anteriormente, esto podemos hacerlo mediante el filtro de cada columna y seleccionando el valor de skip. En un módulo posterior y mediante el paquete dplyr veremos cómo agrupar los datos y os mostraré cómo importar los datos tanto de los niños como las niñas. Observemos que RStudio detecta automáticamente el tipo de dato para cada columna. En el ejemplo, para los nombres es de tipo carácter y para los valores es de tipo double. Si nos encontramos ante la situación que los datos no se corresponden al tipo propuesto por RStudio, podemos cambiarlo con facilidad seleccionando el filtro para cada columna y escogiendo el tipo de dato deseado. Por último, daríamos un nombre nuevo al dataset y haríamos clic en el botón Import. Puesto que teníamos seleccionada la casilla para que nos mostrara los datos en el visualizador, estos son mostrados en una nueva pestaña en el editor. A modo de curiosidad y aprovechando las características que nos ofrece el visualizador, voy a comprobar cuántos niños en España en el año 2016 son tocayos. Esto es todo para esta sección. Espero que os haya gustado y que os sea de gran utilidad. Deseo contar con vosotros para la siguiente sección, en la que veremos cómo importar archivos de tipo Excel. El paquete readxl facilita la importación de archivos Excel en R. Comparado con la mayoría de paquetes existentes, readxl no requiere dependencias externas, por lo tanto es más fácil de instalar y usar en los sistemas operativos. Como en el apartado anterior, es usado para el trabajo de datos en formato tabular. Este paquete forma parte de la colección de paquetes del ecosistema Tidyverse, que comparten la misma filosofía y están diseñados para trabajar de forma conjunta. El modo más fácil de instalar la última versión desde CRAN es instalar el conjunto de paquetes Tidyverse. Alternativamente, podemos instalar solo readxl. Para poder hacer uso del paquete, tendremos que cargarlo mediante la ayuda de la función library. La función readxl autodetecta el formato de la extensión del archivo y es capaz de leer archivos Excel tanto de las versiones anteriores a Microsoft Excel 2007 como la nueva extensión compatible con XML. A continuación pasamos a ver los argumentos y valores por defecto de la función. El argumento path es la localización del archivo. Por medio del argumento sheet podemos indicar la hoja del libro Excel que deseamos leer. Podemos pasarle un string con el nombre de la hoja o un entero con la posición que ocupa. Si no especificamos ningún valor, leerá la primera hoja. El argumento range nos permite especificar un rango de celdas a leer utilizando la misma nomenclatura que en Excel. Mediante callnames podemos especificar el nombre de las columnas. Si es true, se usará la primera fila como nombre para las variables. Si es false, nos proporcionará nombres por defecto. Por último, podemos pasarle un vector de caracteres proporcionando el nombre para cada columna. Con la ayuda de calltypes podemos especificar el tipo para cada columna. Si es null, que se trata del valor por defecto, readxl predecirá el tipo recorriendo los valores de las celdas. En el caso de que una variable o columna no disponga del tipo deseado, podemos pasar un vector de caracteres con una entrada para cada columna de entre este conjunto de opciones: skip, guess, logical, numeric, date, text o list. El argumento NA nos permite especificar un vector de caracteres usados para los valores desconocidos. Por defecto, readxl trata las celdas en blanco como valores desconocidos. Con trimws podemos especificar si los espacios entre palabras deben ser eliminados. Skip nos permite indicar las líneas que deseamos descartar del archivo antes de proceder a la lectura. Nmax posibilita indicar el máximo número de registros a leer. Por último, guessMax posibilita indicar el número máximo de filas para usar para descubrir el tipo para cada columna. Para ilustrar mejor el uso de la función readxl y sus argumentos, trabajaremos a partir del siguiente libro de Excel, con nombre Datasets, que contiene 4 hojas: Iris, mtcars, chickvts y quakes. La función readxl nos permite leer los archivos tanto si son XLS como XLSX. El paquete readxl proporciona la función Excel Sheets,
con la que podemos obtener los nombres de las hojas en el libro. Es posible seleccionar una hoja de cálculo mediante su nombre o por la posición que ocupa en el libro. El argumento range de la función readExcel nos permite seleccionar un rango de filas y columnas con la misma nomenclatura que utilizamos en Excel. También podemos pasar al argumento range la función cellRows para leer un conjunto de filas. A esta función le pasaremos un string especificando el rango de filas que deseamos leer. Del mismo modo, pero para leer un grupo de columnas, podemos utilizar la función cellCalls. Una de las ventajas de utilizar el ecosistema Tidyverse es que los paquetes y funciones comparten la misma API. Los siguientes ejemplos sirven para demostrar cómo las funciones del paquete readr y que hemos visto en el apartado anterior y readxl comparten la gran mayoría de argumentos. Como en readr, podemos descartar las primeras filas de un documento con la ayuda del argumento skip. Asimismo, el argumento nmax nos permite especificar el máximo número de líneas a leer. Siguiendo con el ejemplo de los nombres más frecuentes, ahora veamos cómo importar datos de archivos Excel con RStudio. En esta ocasión, los datos se encuentran en un libro Excel que contiene 19 hojas. La primera es una página de inicio con los enlaces al resto de hojas. La segunda es el total y las 17 siguientes hojas son los datos por comunidad autónoma. El importador de Excel proporciona soporte para importar desde el sistema de archivos o una URL, cambiar el tipo de las columnas, descartar columnas, renombrar el dataset, seleccionar una hoja específica del libro, eliminar las primeras líneas del documento y proporcionar los identificadores para los valores desconocidos. Por ejemplo, podemos importar con facilidad el archivo como se muestra a continuación. Observemos que readExcel muestra por defecto la primera hoja del libro, que como hemos visto se trata de la página de inicio. Puesto que lo que deseamos es importar los datos totales, seleccionaremos en la lista desplegable del argumento shed la hoja total. Además, fijaros en que el archivo contiene 3 filas, la primera de ellas vacía, la segunda para mostrar que los datos están agrupados por sexo y una tercera que muestra el total. Podemos descartar estas líneas con facilidad introduciendo en el cuadro de texto del argumento skip el valor de 4. Por otra parte, puesto que la hoja no contiene nombres para las variables, deseleccionaremos la casilla de verificación First Rows as Names. En esta ocasión vamos a importar los datos para las niñas. Para llevar a cabo esta tarea descartaremos las 3 primeras columnas seleccionando el valor de skip con la ayuda del filtro que nos ofrece el importador para cada columna y que se corresponde al argumento callTypes de la función readXL. Hay que mencionar además que la función readExcel ha determinado el tipo de dato para cada columna de forma automática y que además satisface nuestros requerimientos. Para concluir, proporcionaríamos un nombre para nuestro dataset y haremos clic en el botón Import. Bueno, ahora ya conocéis el nombre de mi querida sobrina. Esto es todo para este vídeo. Espero que os haya gustado y que os sea de gran utilidad. Deseo contar con vosotros para el siguiente vídeo, en el que continuaremos importando archivos tabulares, pero en este caso desde programas estadísticos.